Empezamos. Muy buen día a todos. Continuamos entonces con el avance de nuestra asignatura. En nuestra anterior clase hemos podido evidenciar la diferencia entre la invalidez y la ineficacia de los contratos. Hemos podido ver que la invalidez se da por diferentes y muy distintos motivos que van desde la protección a determinadas personas, en el caso de la anulabilidad, o, bueno, la falta de requisitos o de elementos necesarios para la formación del contrato, como en el caso de la nulidad. Hemos visto que además existen causas coetáneas al nacimiento del contrato que implican su invalidez, como el caso de la rescisión del contrato, la nulidad y la anulabilidad. Hemos visto también que puede darse una invalidez posterior al nacimiento del contrato, como en el caso de la resolución de los contratos por imposibilidad sobreviniente, por incumplimiento culposo y la resolución por excesiva onerosidad. Corresponde que continuemos analizando las diferencias entre la nulidad y la anulabilidad. La anterior clase hemos visto que la nulidad es imprescriptible, tanto como acción como excepción. La anulabilidad, por su parte, prescribe en 5 años y es imprescriptible como excepción. Hemos visto que la anulabilidad puede ser planteada únicamente por la parte que haya intervenido en el contrato y en su formación. Sin embargo, la nulidad puede ser planteada, al ser de orden público, por cualquier persona que se sienta afectada. Entonces, son aspectos sumamente importantes que van a distinguir la nulidad y de la anulabilidad. Nosotros hemos visto que la nulidad no puede ser confirmable al ser de orden público. Sin embargo, la anulabilidad es confirmable. ¿Pero qué es la confirmación? La confirmación es un negocio jurídico que se vuelve a plantear, en el cual una persona en cuyo favor y protección el legislador prevé la anulabilidad renuncia a hacer uso de ella, dando por bien hecho un contrato realizado. Entonces, un contrato que tiene vicios de anulabilidad puede ser confirmado mediante un nuevo negocio jurídico denominado la confirmación. Sin embargo, este nuevo contrato ya no tiene que adolecer de los mismos vicios que tenía antes. Para esto es necesario que ustedes revisen cuáles son las causales de anulabilidad, que claro está, nosotros también vamos a poder verlas, ¿no? Acá tenemos a grandes rasgos, obviamente los vamos a ver la siguiente clase, vamos a ver en la siguiente grabación. ¿A qué nos referimos? Las causas de anulabilidad son las siguientes: la falta de consentimiento, aunque esto existe una crítica a esta causal, la incapacidad de las partes. Además, que una de las partes haya estado en un estado de incapacidad natural, es decir, que no podía entender ni comprender el momento de celebrar el contrato sin estar declarada interdicta. Tal el caso, por ejemplo, de una nueva persona en estado de ebriedad. Por los vicios del consentimiento, protegen al violentado, a la víctima de dolo, a la persona que ha errado, en el caso del error sustancial, sobre la materia o cualidades de la cosa, y el error sustancial sobre las cualidades de la persona o su identidad, y en los demás casos establecidos por ley, ¿no? Eso se refiere a nulidades virtuales que vamos a ver también en la siguiente grabación. Eso de las nulidades virtuales, que es un caso sumamente técnico, complejo, pero que ustedes deben conocerlo, ya que las nulidades en sí son un tema trascendente para el derecho, son un medio de protección de la ley, de la voluntad de la ley misma, ¿no? Pero volvamos a lo que nos importa, y es el tema de la confirmación. Entonces, en la confirmación, la persona que está protegida mediante la anulabilidad, es decir, aquella persona que ha sido, que ha errado por un error sustancial, aquella persona que
ha sido víctima de dolo, aquella persona que ha sido víctima de violencia, aquella persona que era incapaz al momento de celebrar el contrato, puede confirmar el contrato que se ha suscitado bajo tales vicios mediante un nuevo documento. Reiteremos, este instituto de la confirmación no es válido y no es aplicable en casos de nulidad, ya que es de orden público, y al ser de orden público, recordemos que no es confirmable. Esto es únicamente un negocio jurídico que se aplica a los casos de anulabilidad del contrato. Hemos visto que era necesario que nosotros conozcamos todos los vicios del consentimiento, que nosotros comprendamos las diferencias existentes entre cada uno de ellos, que nosotros conozcamos además los elementos para la formación de los contratos para ver en qué casos procede la nulidad y en qué casos procede la anulabilidad. Entonces, ya que nosotros comprendemos todos estos temas que han sido avanzados con anterioridad, bueno, tenemos que ver este instituto de la confirmación. Y la confirmación tiene ciertos requisitos. En primer lugar, se tiene que tener conocimiento de los vicios que contiene el contrato, es decir, la persona que en su momento ha sido incapaz o la persona que ha sido víctima de dolo o de violencia o que ha errado al momento de suscribir el contrato bajo error sustancial, ojo, no bajo error esencial, porque el error esencial es una causal de nulidad, no de anulabilidad. Entonces, tiene que tener conocimiento que el anterior contrato, es decir, el contrato que se va a confirmar, tenía un vicio de anulabilidad, ¿no? Si no, nuevamente el contrato terminaría siendo irregular, incluso se estaría incurriendo nuevamente en un error, tal vez, ¿no? Respecto del contrato, probablemente un error esencial nuevamente sobre la naturaleza del contrato, ¿no? Y al final, bueno, no tiene sentido que confirmemos con un acto nuevamente viciado, ¿no? Tiene que observar las mismas formalidades que las exigidas por el contrato que se requiere confirmar. Es decir, si el contrato que estaba viciado de anulabilidad tenía formalidades ad probationem o ad solemnitatem, tienen que cumplirse también con esas solemnidades. Si, por ejemplo, el contrato viciado era un contrato de hipoteca o de anticrético o un contrato de donación, nosotros tenemos conocimiento pleno que estos contratos se realizan mediante una escritura pública, mediante documento público. Por tanto, su confirmación tendrá que hacerse también mediante escritura pública. En caso, por ejemplo, de la sociedad, en caso de la transacción, contratos que tienen que hacerse mínimamente por escrito, es decir, contratos que son ad probationem, tiene que realizarse también por escrito la confirmación, ¿no? Nada evita que la confirmación pueda hacerse verbalmente, pero la confirmación verbal no va a tener, bueno, va a ser mucho más difícil de probar, ¿no? Pero obviamente en caso de ser ad solemnitatem o ad probationem, tiene que hacerse con las mismas formalidades que el contrato que tiene que ser, que ha sido, que se va a confirmar. O en caso que las partes hayan decidido darle cierta formalidad, tiene que cumplirse con esa formalidad, ¿no? Y si el anterior contrato se ha hecho mediante escritura pública, pese a no ser ad solemnitatem, también tiene que hacerse nuevamente la confirmación mediante escritura pública. Tiene que tener entonces las mismas formalidades que el contrato que se quiere confirmar. Debe transcribirse el contexto del contrato que se quiere confirmar. Señalar la causal de anulabilidad. Entonces, en una cláusula se tiene que aclarar que anteriormente se ha firmado un determinado contrato con un vicio de anulabilidad y se tiene que establecer de manera expresa cuál ha sido el vicio que anteriormente ha existido en el contrato que estaría viciado, ¿no? En cláusula tercera o cláusula segunda, antecedentes. Anteriormente las partes hemos firmado un contrato de fecha, qué sé yo, 15 de mayo de 2019, por el cual el vendedor era el señor Tantos y el comprador era el señor Tantos. Sin embargo, este adolecía de un vicio de anulabilidad, el cual era la incapacidad del vendedor, por ejemplo. Entonces, se tiene que especificar, ¿no? La causal de anulabilidad. Incluso si es que ha habido violencia, si es que ha habido dolo, tiene que estar claro esto. Si es que ha habido incapacidad natural también,
Es decir, la persona no podía comprender o entender en ese instante el negocio jurídico, o si ha existido el error sustancial, ¿no? Sobre las cualidades o sobre la materia de la cosa o sobre las cualidades de la persona o sobre la identidad de la persona, siempre y cuando las cualidades e identidad de la persona hayan sido determinantes para la formación del contrato. Entonces, además de esto, tiene que haber una renuncia también expresa del uso de las causales de anulabilidad. Entonces, una cláusula tendrá que establecerse de manera clara, ¿no? En aquel momento como vendedor me encontraba bajo una causal de anular, bueno, me encontraba bajo una situación de incapacidad por ser menor de edad, por ejemplo, ¿no? Por tanto, incapaz de obrar. No tenía la capacidad negocial requerida por ley para celebrar contratos. Sin embargo, a la fecha celebramos este contrato de confirmación por el cual yo renuncio de manera expresa a hacer uso de la anulabilidad como un medio de invalidez de los contratos, por ejemplo, ¿no? Se les va a pedir, yo creo, en algunos de los trabajos que ustedes realicen un contrato de confirmación, un negocio jurídico de confirmación de un acto que era anulable. Se debe tener capacidad plena al celebrar el contrato, es decir, en caso de que la persona que vaya a confirmar sea incapaz, su representante tiene que tener autorización expresa por la ley. Si no, esto no es permitido. Se tiene que tener entonces se tiene que tener capacidad. El que era menor de edad al celebrar un contrato anulable tiene que ser ya mayor de edad. El que era, en su momento fue declarado interdicto, tiene que haber, bueno, en este caso tiene que haber cesado ese estado de interdicción, o en su caso tiene que obrar mediante su representante, pero con autorizaciones establecidas por ley, ¿eh? No tiene que incurrirse nuevamente en las causales que anteriormente hubiesen invalidado el contrato. Por ejemplo, si el violentado sigue presionado bajo el vicio de la violencia, entonces este nuevo contrato de confirmación también va a ser inválido, ¿no? La confirmación tiene que ser expresa. Como les dije hace un momento, podría ser tácita, sin embargo, el problema se encuentra en los aspectos probatorios. Es muy difícil comprobar la confirmación si se ha hecho de manera simplemente verbal. Ahora vamos a analizar los efectos de la nulidad y de la anulabilidad. Se les ha dicho a grandes rasgos que las mismas tienen efectos retroactivos. Es decir, en el caso de la anulabilidad, los efectos se retrotraen hasta el momento en el cual se ha celebrado el contrato y como el contrato en sí no tiene validez para el derecho, entonces es como si el contrato jamás hubiese existido, las prestaciones que se hubiesen realizado deben restituirse. Por otro lado, no olvidemos que las nulidades no operan de pleno derecho, es decir, las nulidades no las declaran las partes, las nulidades no las declara el abogado, las nulidades van a ser declaradas judicialmente. Un contrato queda inválido por nulidad o anulabilidad únicamente mediante la declaración de una autoridad. Surten efectos retroactivos, lo que les decía, ¿no? Hacen desaparecer el contrato. En consecuencia, si las obligaciones incumplidas, las obligaciones incumplidas se van a extinguir, ¿no? Es decir, que las personas que se encontraban reatadas a cumplir cierta prestación de dar, hacer o no hacer, ya no tienen esas obligaciones. Esas obligaciones se extinguen. Si se cumplió alguna de las prestaciones, lo que les manifestaba, estas tienen que restituirse, tienen que volverse al mismo estado en el cual las partes se encontraban antes de celebrar el contrato. En caso de haberse contratado con incapaces, esto es muy interesante, el incapaz únicamente restituye en la medida de su enriquecimiento, no más allá de eso, ¿no? En la medida que él mismo se hubiese beneficiado, restituye aquello, no otros aspectos que pudieran generarse del contrato, ¿no? ¿Esto por qué? Porque es una sanción también, una especie de sanción a la persona que celebra un contrato con un incapaz, ¿no? Y únicamente en la medida, qué sé yo, por ejemplo, a ver,
Por ejemplo, el incapaz ha recibido dinero de una compraventa. Entonces, lo que tiene que restituir simplemente será, por ejemplo, el precio, más allá de intereses que supuestamente podría existir, ¿no? Entonces, únicamente se restituye en la medida de lo que se ha enriquecido, en la medida de lo que se ha beneficiado, ¿ya? No, por ejemplo, pudiendo exigirse un buen estado de la cosa que hubiese recibido, etcétera, etcétera. Cuando existe causa ilícita, esto es algo importante, ¿no? Si existe causa ilícita como causal de nulidad, se puede rechazar la repetición. Esto como una sanción a las partes por haber celebrado un contrato ilícito. Entonces, como han celebrado un contrato ilícito, el juez puede disponer que las prestaciones no se restituyan, que no exista la repetición. Por tanto, termina siendo, ¿no? Como les dije hace un momento, una especie de sanción establecida por el legislador. Y esto es potestativo. El juez, en casos en los que exista causa ilícita, puede establecer que se restituyan, como también puede establecer que no. Y es una potestad establecida por la ley, ¿no? Por nuestro artículo 547 del Código Civil boliviano. La anulabilidad tiene efectos retroactivos también, como hemos manifestado hace un momento. Tiene los mismos efectos, sin embargo, va a tener ciertas peculiaridades respecto a terceros. Los límites de los efectos de la anulabilidad se encuentran en la protección a causa habientes a título particular de buena fe a título oneroso. ¿A qué nos referimos? Adquirentes, terceros, ajenos. Nosotros ya sabemos quiénes son terceros, ¿no? Hemos llevado esto como parte de nuestra malla curricular. Hemos visto que existen terceros absolutos, terceros relativos, etcétera, etcétera. Es decir, aquellas personas que no han intervenido en el contrato van a ser denominadas terceros, en primer lugar. Y los terceros no pueden verse afectados por la anulabilidad. Es decir, por ejemplo, si yo he celebrado con Damaris un contrato de compra-venta y el mismo era anulable, porque supongamos Damaris era menor de edad el momento de venderme el bien, y yo he vendido a un tercero de buena fe, es decir, a una persona que no tiene nada que ver con nosotros dos, le he vendido el mismo bien, es decir, una persona que es tercera dentro del contrato, no tiene por qué afectarle, ¿no? este contrato, estos efectos de la anulabilidad. Por tanto, la restitución ya no se va a hacer respecto al bien, yo no le voy a entregar el bien, tendré que entregar una suma equivalente al bien en caso de los efectos retroactivos, y el tercero mantiene el derecho que ha adquirido. Los límites de los efectos de la anulabilidad, entonces, se encuentran en la protección a causa habientes de buena fe a título oneroso, es decir, que tiene que existir sacrificios patrimoniales. Si, por ejemplo, ha sucedido este contrato de anulabilidad, este mismo caso de Damaris me vende un bien habiendo sido incapaz de obrar, y yo realizo una donación de ese bien, entonces, en este caso, no llega, bueno, sí podría afectar al tercero, porque no es un contrato a título oneroso, ¿no? El de la donación. Si quien ejerció violencia luego que vendió el bien a una persona de buena fe, no se puede, ¿cómo es esto? Un ejemplo tenemos, ¿no? Si quien ejerció violencia luego lo vende a una persona de buena fe, no se pueden afectar los derechos de esta persona, porque recordemos que la compra-venta termina siendo un contrato a título oneroso. Entonces tenemos diferentes efectos de la nulidad y anulabilidad. Si bien ambas surten efectos retroactivos, nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Las sentencias de nulidad son declarativas y las sentencias de anulabilidad son constitutivas. Con esto vamos a adelantarnos un poquito a lo que es el derecho procesal civil. Dentro del derecho procesal civil, nosotros podemos distinguir diferentes tipos de sentencias. Encontramos sentencias constitutivas, es decir, que aquellas que van a reconocer una situación jurídica sobre la cual existía incertidumbre. Dentro de estas encontramos específicamente las sentencias condenatorias, aquellas que van a establecer una determinada sanción establecida por la ley,
Y tenemos también sentencias constitutivas, las cuales van a crear, modificar o extinguir una situación. La sentencia es la que crea, modifica o extingue una situación. En cambio, en las sentencias declarativas, la situación ya está establecida por ley, solo que existe una incertidumbre porque no se ha declarado judicialmente, entonces se pide simplemente la declaración. Ahora vamos a aclarar cuál es la diferencia entre en la nulidad y en la anulabilidad. En las sentencias de nulidad, nos dice nuestro textito, existe declaración de certeza. Se reconoce que el contrato no ha nacido a la vida por no cumplir con los requisitos necesarios. La ley establece sanciones para los contratos que no cumplen con los requisitos establecidos en la misma, es decir, en la ley. Por tanto, lo que se hace en la nulidad, en los casos de nulidad, es declarar simplemente que el contrato no tiene validez. Es decir, la ley ya establecía que un contrato que incumple ciertas reglas o ciertos requisitos es nulo. Entonces, lo único que falta es declarar. A ver, es decir, antes no había certeza porque ese contrato no ha sido declarado nulo judicialmente. Entonces, termina siendo nulo por el efecto de no por el efecto de la sentencia. ¿A qué me refiero? No es que venga el juez y lo declare nulo, es decir, digo, no es que, a ver, no es que venga el juez y cree una nueva situación estableciendo que el contrato es nulo, no, el contrato ya era nulo por ley y el juez simplemente está estableciendo la certeza de que este contrato era nulo. Espero que se entienda esto, si no en un momento realizamos las aclaraciones. En cambio, en las sentencias de anulabilidad es constitutiva, ya que el juez reconoce que el contrato ha nacido, pero el contrato estaba enfermo, como nos decía esto la doctrina francesa, ¿no? Por lo que debe invalidárselo. Entonces, el contrato se extingue una situación que ya ha existido antes. La sentencia sí tiene un efecto específico. En cambio, en las sentencias declarativas de nulidad, el contrato simplemente se está reconociendo una situación que ya estaba dada por ley. Entonces, existen diferencias entre estos dos tipos de sentencias que las cita nuestro autor Walter Kaune, citando o refiriéndose a los estudios del clásico representante del derecho procesal uruguayo, Eduardo Couture. Las sentencias declarativas van a establecer si existe o no un derecho, si existe o no una situación reconocida por ley. Las sentencias absolutorias y condenatorias forman parte de esta clasificación. Los estados de incertidumbre jurídica justifican una sentencia de esta naturaleza. Cuando no se sabe cuál es el derecho que se tiene que aplicar, buscamos certeza ante el juez y el juez simplemente nos va a aclarar lo que la ley ya establecía. Eso, más o menos esa es la idea de una sentencia declarativa. Obviamente, esto puede ser refutado por la filosofía del derecho desde la perspectiva del exégesis, pero nosotros estamos viendo teoría del derecho. Entonces, estas son las consecuencias. Las sentencias constitutivas no se limitan a declarar un derecho. Si bien declaran un derecho, además crean, modifican o extinguen un estado jurídico. Sus resultados no pueden obtenerse ni por una mera declaración ni por una condena. Es decir, no es que con una condena o con una absolución se pueda solucionar el caso. Estos crean, modifican o extinguen un estado jurídico. Por ejemplo, la usucapión, ¿no? Ustedes han visto. En la usucapión se crea un estado jurídico. Ahí no nos sirve de nada condenar o ahí no nos sirve de nada absolver. Ahí no nos sirve de nada declarar una situación de certeza o no. Simplemente se crea una situación, además de declarar que obviamente el propietario ya por ley ya no tiene derecho. Entonces, estas constituyen un estado jurídico nuevo. Hay que distinguir, ¿no?, estos dos tipos de sentencias reconocidas por la doctrina. Por último, tenemos las causas de nulidad y anulabilidad, que vamos a revisarlas en las siguientes diapositivas, pero que ya las tienen ustedes enumeradas en esta diapositiva. La nulidad procede por falta de objeto o forma prevista por ley, no cumplirse requisitos del objeto, causa o motivo ilícito en el contrato, error esencial. El error esencial es causal de nulidad.
Esto vamos a ver que existe cierta, tal vez, incoherencia con la doctrina misma, pero que tiene una razón de ser y se critica que no esté dentro de las causales de nulidad, la falta de consentimiento. Eso ya lo vamos a analizar en un momento más. Las causales de anulabilidad ya se les ha citado hace un momento, las vamos a revisar un poquito más a fondo, aunque ustedes ya conocen estas temáticas, las vamos a volver a revisar. Entonces, de esta manera hemos terminado esta pequeña exposición.